Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro curso de Advocacy en vacunación. Hoy estamos en la séptima sesión. La verdad es que pues bueno, ha sido todo un éxito este curso. Estamos encantados con todo el aprendizaje que hemos tenido. Como saben, es cada 2 semanas. A veces variamos las horas dependiendo de la posibilidad del speaker. Les recuerdo que el próximo va a ser el 14 de agosto. En habilidades y herramientas vamos a tener a Eva María Ruiz de nuevo y luego el 28 de agosto a eh, la Escuela del Paciente con Emilia Arrigui. Les quiero hacer la presentación que usualmente les hago con respecto a lo que es este curso. Si me dan un segundo para encontrar la, la presentación, se los agradezco. Ok, ya la tengo, estamos compartiendo. Me avisan por favor cuando esté. ¿La están viendo? No, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, estamos en el curso de Advocacy en vacunación, que como ustedes ya saben, es un curso de 10 sesiones y el curso es para capacitar a líderes de organizaciones de pacientes, pero también a líderes comunitarios y a pacientes con respecto a lo que significa la advocacy en vacunación. También la idea es motivar a los participantes para que realicen, o sea, para que esto no se quede aquí, para que esto trascienda y se realicen acciones efectivas con respecto a lo que son los programas de vacunación y también promover la conciencia y el acceso a la vacunación, sobre todo pues para enfermedades que ya sabemos que son prevenibles. ¿Por qué lo estamos haciendo este curso? Porque creemos firmemente que ustedes pueden hacer la diferencia. Este curso está diseñado para empoderar a todos los participantes y eh, dar habilidades y conocimiento también sobre lo que es el advocacy en vacunación. El advocacy en vacunación, eh, ¿qué significa? Significa o implica promover activamente el acceso equitativo a las vacunas. Y así como veíamos en todas las sesiones anteriores, esta promoción activa para el acceso definitivamente se puede hacer con y a través del conocimiento y de la generación de bases de datos y estadísticas que nos ayuden a tener también sobre una evidencia científica esa información para poder hacer esa promoción. Y poder tener y abogar por políticas públicas que protejan y aseguren la protección de las familias y de las personas en la región latinoamericana. En el mundo del concepto de vacunación, se a ver, yo trato de explicar esto siempre porque a veces cuando hablamos de advocacy, estamos hablando en términos en inglés que no necesariamente todo el mundo está entendiendo. Entonces, en el mundo de advocacy, algunos conceptos claves incluyen la concientización, la defensa en políticas públicas, la movilización comunitaria, el cabildeo, también alianzas estratégicas, narrativa poderosa, utilización de datos y evidencia, que lo hemos dicho desde el día número 1, y también el advocacy digital. Los beneficios de este curso es que están teniendo ustedes acceso
a recursos exclusivos a través de todos los expertos que hemos estado teniendo y que vamos a tener durante las próximas sesiones. Estamos proveyéndoles de estrategias de advocacy y que pueden ser definitivamente adaptadas a las necesidades de sus comunidades. Y pueden también a través de este curso identificar eh, actores claves en el desarrollo de las estrategias de comunicación para poder potenciar todas las habilidades que ustedes ya tienen. Al final del curso van a tener un certificado emitido por Latin Health Leader y avalado por GAP. Siempre hago el disclaimer también de que este proyecto ha sido posible gracias al apoyo y el financiamiento de Pfizer, quien, y también que este curso obviamente es con fines exclusivamente educativos y no comerciales y no debe utilizarse para nada para realizar diagnósticos o tratamientos médicos ni sustituye la consulta de un médico. Como ustedes también ya sabemos, este trabajo se enfoca en mejorar el acceso de la calidad de vida de los pacientes. Esto es lo que es Latin Health Leaders. Latin Health Leaders, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros nos enfocamos, somos un grupo de profesionales que nos enfocamos a mejorar el acceso y la calidad de vida de los pacientes y también su entorno. Hacemos asesorías, mentorías y coaching de liderazgo en salud. Hoy contamos con la presencia de un doctor muy reconocido, tanto en Colombia como en la región. Él es el doctor eh, Carlos Augusto Niño Pérez, Pérez Niño, perdón. El doctor Carlos es médico ginecólogo y es un investigador clínico experto en investigación en vacunas. De hecho, pues bueno, ahorita nos va a contar algo a lo mejor de su intervención en el proceso de la vacunación, de la investigación de la vacuna sobre el COVID. También tiene un diplomado en gerencia en salud y se dedica al acompañamiento de mujeres en todas las etapas de su vida. Doctor Augusto, para nosotros es un honor tenerlo acá con nosotros. Te agradezco enormemente tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupado y pues de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Migdalia. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Y bueno, ahí sí, como lo has dicho, creo que el conocimiento hay que impartirlo, el conocimiento hay que compartirlo con todo el mundo y de esto siempre sacar cosas buenas para que podamos tener siempre algo más de alegría, sobre todo si pensamos en nuestra población infantil y adolescente hacia el futuro. Gracias, gracias. Muy bien, bueno, cuando quieras podamos entonces arrancar y compartimos la presentación y arrancamos. Ya la puedes compartir o tú la tienes, dime. Perfecto. Voy Si a ya la puedes compartirla compartir, aquí. ya estás habilitado para compartir. Ahí ya la están viendo. Sí, solo si puedes poner la pantalla completa. Ahí estamos, ¿cierto? Sí, Perfecto. Bueno, muy bien. Hoy el tema que vamos a tocar es algo que, al igual que todos los módulos que se han visto hasta llegar a este módulo 7, son de muchísima importancia, pero digamos que este tema tiene un tabú y es un tabú que me gusta siempre enfrentarlo y cuando digo enfrentarlo es defenderlo, porque hemos tenido la experiencia de los beneficios y también el conocimiento y la experiencia de lo que implica tenerle miedo. No digo perderle respeto, no, digo tenerle miedo de pronto a las vacunas.
Entonces, en este viajecito que vamos a hacer hoy, vamos a recorrer un poco todo lo que es la investigación clínica, eh, tratar al máximo de contarles un poco cuál ha sido la historia de la investigación y hasta dónde podemos nosotros aportar desde el punto de vista de la investigación clínica, que no es otra cosa que el arrancar de una semillita y poder dar frutos a futuro. Entonces, cuando hablamos nosotros de sensibilizar a la población en cuanto a lo que se refiere a las vacunas, lo hicimos inicialmente en todas las etapas de la vida, pero creo que el mayor desafío lo vivimos muy recientemente con la pandemia. Y eso nos llevó a desempolvar no solamente mitos, sino también una cantidad de realidades, que es lo que quiero que hoy discutamos un poco. Repasemos un poco lo que es vacunación. Cuando hablamos nosotros, y lo hemos hablado en los módulos anteriores, decimos que vacunación es aquella forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra las enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. O sea, es prepararnos de una u otra forma para lo que sabemos que está en el medio ambiente y que nos puede atacar a nosotros. ¿Qué van a hacer estas vacunas? Activan defensas naturales del organismo, o sea, lo que hacen es estimular dentro de nuestro organismo ese ejército de soldados para que puedan resistir las infecciones a las cuales nuestro sistema inmune se va a enfrentar y tiene que estar fortalecido precisamente para poder atacar. Este sistema inmune lo que va a hacer es producir anticuerpos, que es lo mismo que sucede cuando nosotros nos exponemos a ciertas enfermedades, ¿cierto? Le dicen a uno, no, como ya le dio cierta enfermedad, muy seguramente no le va a volver a dar esa enfermedad porque tiene ya defensas contra la enfermedad. Muchas de las vacunas son de forma inyectada, pero recordemos que hay otras que son orales, otras que son nebulizadas por nariz, que nos llevan a tener el mismo efecto, exponer a nuestro organismo ante una situación de patología y que eso lleve a crear un ejército de defensa. Hay muchos tipos de vacunas y todas las vacunas terminan haciendo lo que sabemos nosotros que es la inmunización, que no es otra definición que el proceso por el cual una persona va a volverse resistente a una enfermedad, ya sea porque tuvo un contacto con la enfermedad o mediante la administración de una vacuna. Y esto lo profundizaremos un poco más cuando hablemos de la historia de las vacunas como tal. Lo habíamos dicho, estimula el sistema inmunológico para protegernos contra todas las enfermedades que estén llegando. Todas las vacunas se generan en laboratorios clínicos, todas las vacunas son de un seguimiento estricto y riguroso con el fin de que podamos tener siempre los mayores beneficios y minimizar casi al 100% los riesgos de la vacunación. Entremos en lo que es la investigación clínica, que es un concepto muy importante y el cual siempre nos han dado muy duro cuando hablamos de investigación clínica, porque la gente normalmente asimila lo que es la palabra investigación como experimentar con alguien, ¿cierto? Tomarlo a uno como muy literal, dicen, como las raticas de laboratorio. Pues la idea es que vamos a dar un viajecito para que nos veamos que esto no es así. Entonces, ¿qué es investigación clínica? Es toda aquella investigación científica, no es una investigación inventada, es basada en el fundamento científico que se realiza en seres humanos que pueden ser sanos o pueden ser seres humanos enfermos. ¿Con qué fin la hacemos? Con el fin de avanzar en el conocimiento de todas las enfermedades y desarrollar nuevos métodos tanto para diagnóstico o como para tratamiento, mejorando así la salud de nuestros pacientes. Hay investigación en la cual lo que buscamos, como muy bien dice esta diapositiva, el diagnóstico o lo que son en insumos médicos, todo lo que son de pronto prótesis, todo lo que son dispositivos que se colocan en los pacientes, todo esto es investigación que se hace con un diagnóstico diferente y en el cual en ocasiones terminan haciendo un tratamiento
o en ocasiones sencillamente son reemplazando alguna condición que esté alterada en el organismo. La investigación clínica la dividimos entonces. Una es la investigación clínica básica, ¿cierto? Que es la investigación que tiene avances epidemiológicos, que son estudios retrospectivos, o sea, de hoy mirando hacia atrás. Hoy podemos hacer muchos estudios de pacientes que recibieron tratamiento en algo reciente, en COVID, ¿cierto? Saber cómo les fue a los que recibieron vitamina D, cómo les fue a los que recibieron de pronto anticoagulación, a los que recibieron corticoides. Esos son estudios retrospectivos que se coge una muestra y sencillamente se analiza qué pasó, qué número de pacientes recibieron X o Y dosis y de acuerdo a eso poder nosotros tener al final una casuística epidemiológica y poder dar un resultado al final. O igual analizar casos de pacientes de pronto que entraron a la unidad de cuidado intensivo, para seguir con el mismo ejemplo de COVID, entraron a la unidad de cuidado intensivo y verificar qué pasó con los pacientes que necesitaron ser intubados en las primeras 2 horas o intubados en las primeras 4 horas y analizar cuál fue el comportamiento de cada uno de esos pacientes y cuál fue su evolución para al final poder decir, de acuerdo a tantos casos analizados, podemos concluir que les fue mejor a los pacientes que se intubaron en las primeras 2 horas, por poner un ejemplo. Y la otra es la investigación clínica o ensayos clínicos, que es en el que vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué? Porque es una investigación clínica que es a futuro, es una investigación clínica que tiene que ser patrocinada. ¿Qué quiere decir patrocinada? Patrocinada es que va a recibir un presupuesto, bien sea de la nación o bien sea de la industria farmacéutica, porque implica unos costos altos desde el punto de vista de el seguimiento de los pacientes, desde el punto de vista de desarrollar nuevas moléculas, desde el punto de vista de presentar todos los registros ante los entes de control. Y esto pues obviamente tiene un costo que uno como médico investigador, si no tiene un apoyo económico, pues no puede desarrollar ninguno de estos tipos de estudios. Pero esto mismo también lleva a que de una u otra forma sea en ocasiones revisado, que esté bajo la lupa de entes que digan que de pronto en los estudios clínicos por recibir algún dinero son estudios que no son del todo confiables. Y ahí es donde también yo quiero recalcar y hacer un poco más de hincapié en la importancia de la investigación clínica juiciosa, como decimos. Toda la investigación clínica con fines de registro. ¿Qué quiere decir fines de registro? Es que son medicamentos que al final tienen que llegar a un ente de control, llámese aquí en Colombia el INVIMA, llámese Ibiza, llámese cualquiera de los entes de control que estén en los diferentes países de nuestra región, o la FDA si hablamos de Estados Unidos, o la EMA si hablamos de países europeos, deben tener unos resultados acordes y adecuados para que tenga la aprobación y pueda ser impartido este medicamento en los humanos. Entonces decimos esto, ¿qué es un ensayo clínico? Es cualquier investigación en sujetos humanos que implica un producto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica que en su aplicación a seres humanos pretende valorar eficacia y seguridad. Son esos dos puntos importantes. Tenemos que mirar que lo que nosotros vamos a investigar debe ser eficaz, y al decir eficaz es que debe ser más eficaz de lo que hoy tenemos, porque no valdría la pena que se invierta una cantidad de dinero y al final saquemos un medicamento que sea igual a lo que ya tenemos en el mercado y que al mismo tiempo sea seguro, seguro en cuanto a disminuir mortalidad de los pacientes por la patología en la cual hoy está disparada la mortalidad por deficiencia de un tratamiento de última tecnología. Ciencia y tecnología al alcance de la población. ¿Qué quiere decir con esto? Normalmente todos los estudios clínicos o ensayos clínicos vienen
con última tecnología o tecnología de punta, donde se busca con lo más moderno que tengamos a nivel mundial, buscar cómo desarrollar un producto, un medicamento que efectivamente nos dé un derrotero para disminuir causas de mortalidad. Todos los estudios clínicos o ensayos clínicos nacen de la epidemiología global, donde decimos, poniendo un ejemplo, la diabetes o la hipertensión pulmonar o los infartos del miocardio son patologías que tienen un rango de fallecimientos en población de cierto rango de edad y todos esos pacientes ya venían recibiendo el último medicamento que se había desarrollado. Entonces, se busca poner lo máximo que hay en todo, en tecnología y en innovación, todo lo que es tecnología de punta, para tratar de disminuir ese porcentaje de mortalidad, poniendo a nuestros pacientes de una u otra forma a que, entre comillas, disfruten o tengan acceso a lo último que existe en tecnología para disminuir estos porcentajes de mortalidad. Igualmente, eh, se usa para estudios preventivos de condiciones que a futuro me pueden llevar a tener una alteración en los pacientes. Por ejemplo, estudios de diabetes donde buscamos nosotros que anteriormente era bajar los niveles de glicemia. Ahora decimos, hagamos unos estudios clínicos en los cuales podamos ver que es más frecuente los infartos de miocardio o la falla renal en pacientes que tengan hemoglobinas glicosiladas por encima de 10 o de 11%. Entonces, buscamos, más que prevenir inicialmente el daño renal o el daño cardíaco, ver cómo logramos disminuir esa hemoglobina glicosilada y hacer un seguimiento para disminuir complicaciones mayores a futuro, dependiendo de lo que tenga el paciente. O lo otro es patologías que en nuestra región o en nuestros países de pronto no existan tratamientos y eso lo vemos muy frecuente en patologías con enfermedades huérfanas, como somos muchos de los que estamos en esta reunión, donde sabemos que la tecnología actual o los medicamentos que hay o las terapéuticas que hay actualmente no son efectivas y sale de pronto un nuevo estudio donde no hay mucha casuística de registro para poder tener un récord, pero buscamos ese tipo de patologías y ese tipo de alternativas en las cuales podamos tener un salvavidas, como decimos, para aquellas enfermedades en las cuales no se investiga tanto precisamente por la falta de la casuística. Los protocolos normalmente son protocolos a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces veíamos nosotros cuando hablaban de investigación clínica que decían, no, es que los estudios clínicos normalmente los hacen en Latinoamérica porque somos países pobres, porque es población vulnerable, porque son pacientes que nunca van a molestar por nada, o sea, una cantidad de mentiras, porque los medicamentos se deben desarrollar en todas las latitudes. Por eso lo aprueba la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa y cada una de las agencias regulatorias en nuestros países. Todos los estudios clínicos deben tener una casuística y unas estadísticas por región, saber cuántos pacientes de ciertos rangos de edad existen, cuántos pacientes negros hay, cuántos pacientes amarillos hay, cuántos pacientes blancos hay, cuántos pacientes mestizos hay, cuántos pacientes están en obesidad, cuántos pacientes son de constitución normal, en fin, una cantidad de parámetros que deben cubrir la mayoría de la población de todas las regiones. Y lo que sucede es que nosotros en Latinoamérica pues somos muchos más países que de pronto el mismo Estados Unidos o el mismo Canadá. Entonces buscamos solamente pacientes, por decir algo, tener una casuística de cierta patología en Colombia. Entonces decimos, listo, no se puede solo Colombia. Para Latinoamérica necesitamos que la muestra sea de 500 pacientes y toca dividirlos.
tantos van para Colombia, tantos para Brasil, tantos para Ecuador, para Perú, para Chile, para Uruguay, Paraguay, Argentina, para cada país le dan un número X de pacientes con el fin de tener al final una estadística para poder mostrar a los entes de control nacionales y decirle, este medicamento se realizó investigación clínica en sus pacientes, en su región, en sus condiciones de vida, en su estatus social y como tal es un medicamento que es efectivo. Y no de pronto comenzar a recibir medicamentos que vengan solamente con una muestra a nivel de Estados Unidos, donde sabemos que la población es muy diferente a la que tenemos acá en nuestra región. Y lo otro son estudios competitivos. ¿Competitivos qué quiere decir? Quiere decir que el laboratorio, al hacer sus estudios, dice, yo necesito eh, tener dentro del estudio clínico 2.000 pacientes, pero necesito que esos 2.000 pacientes se logren incluir en un tiempo máximo de un año. Ahí viene la parte competitiva. Entonces, nosotros los que hacemos investigación clínica buscamos que el mayor número de pacientes ojalá sean de mi país, de mi región, con el fin de poder evaluar con certeza cuáles son los resultados finales y no a futuro poder recibir un medicamento o tener que recibir un medicamento que de pronto solamente la muestra fue a nivel de México, por poner algo. Entonces, son competitivos y siempre se busca tratar de involucrar el mayor número de pacientes. Por eso verán ustedes con mucha frecuencia que se invita a participar en diferentes estudios clínicos eh, con el fin de lograr la muestra como país. Lo que les había comentado son vigilados por comités de ética, que los comités de ética normalmente tienen no solamente médicos, tienen químicos, tienen pacientes, tienen personal que ya ha participado anteriormente en otros estudios clínicos, tiene personal de la comunidad, en fin, varios, varios personajes que son de una u otra forma los que le van a dar la validez al estudio clínico, buscando, como siempre, que no se vulneren los derechos de los pacientes, que no se juegue con los pacientes y obviamente que no se haga daño a ninguno de los pacientes. Y además los entes regulatorios locales, como les comenté. Los ensayos clínicos respetan los derechos humanos y no los vulnera. Estas dos publicaciones, y hay muchas, salieron a raíz precisamente cuando se comenzó la investigación clínica. Los peores errores de la investigación clínica y donde nos pusieron el peor apellido nacieron en los campos de concentración de los nazis, donde sin tener ningún respeto por la dignidad humana, comenzaron a hacer estudios clínicos en pacientes en una forma muy agresiva, porque sencillamente era comparar pacientes enfermos qué pasaba con el que le daba X medicamento versus el que no le daba medicamento, a ver en cuánto tiempo fallecía o cosas de estas, que obviamente van en contra de cualquier condición humana. Y precisamente a raíz de eso, y posteriormente vino otra parte también importante y era que se pagaba por participar en estudios clínicos. Entonces, si uno como paciente iba a participar, le decían, sí, claro, entre y le vamos a dar tantos dólares por su participación. Sencillamente estábamos de una u otra forma comprando conciencias y en nuestra población, ahí sí nos ponemos en algo de el pensar de nuestra población, pues pacientes que, por ejemplo, si se exigían pacientes que tuvieran, eh, qué sé yo, antecedentes familiares de diabetes, todos salían con familiares de diabetes y se inventaban las cifras con tal de poder recibir esa remuneración económica y obviamente eso iba en contra de los resultados a futuro y en contra de lo que pudiéramos nosotros ofrecerle a la población. Y es así como nace, en 1964, nace el Código de Helsinki, que es el primero que me va a decir a mí qué debo hacer para poder hacer investigación clínica, donde no debo vulnerar por nada la condición humana, debo respetar desde
el nombre del paciente. Los estudios clínicos, los pacientes no reciben un nombre, los pacientes reciben un número con el fin de que se respete la privacidad. A nadie le interesa si el paciente Carlos Pérez tiene X o Y enfermedad. Yo estaré en un estudio clínico con el número 503045 y eso mi investigador y mi centro de investigación sabrá a qué corresponde. Entonces, eso es una de las partes importantes del código Helsinki, en el cual, como les digo, se reguló toda la parte de investigación clínica, se castiga la parte de investigación clínica en una forma severa, no solamente económica, sino con pérdida de la parte de la parte médica, e incluso en una época los Estados Unidos incluyó todo lo que era fraude en investigación clínica con la famosa lista Clinton, entendiendo que si uno estaba haciendo este negocio con medicamentos era lo mismo que hacer negocio con drogas, y por tal implicaba ser tratado como si uno fuera narcotraficante. Eso llevó obviamente a que la investigación clínica se regulara mucho más desde el año 64, o sea, ya 60 años en los cuales llevamos haciendo investigación clínica seria, investigación clínica real, investigación clínica con todos los parámetros de seguridad, donde entra el segundo renglón de buenas prácticas clínicas, que son, como su nombre lo dice, son lo mejor que se hace para poder hacer investigación clínica. Es un libro que se saca más o menos cada año y medio, y que se distribuye a nivel mundial, y debemos acogernos a eso, y es cómo se reporta un laboratorio, cómo se reporta un evento adverso con un paciente, cómo se reportan los resultados finales. En fin, es toda la parte que le da la credibilidad a la investigación clínica para que los medicamentos, cuando salgan al mercado, sean medicamentos verdaderamente efectivos y con los eventos adversos que se hayan presentado en los estudios clínicos que no vayan en contra del beneficio del paciente. Y esto obviamente pasa después, toda la normatividad que hablamos de la FDA, de la EMA y los entes regulatorios locales, donde cada país adicionalmente hace su evaluación y puede colocar algunas, llamémoslo entre comillas, trabas a ciertos medicamentos. ¿Sí? Por decir algo, este medicamento no puede ser formulado si anteriormente no se le ha formulado este otro al paciente. Esto con el fin primero de no acabar el sistema de salud por costos económicos, y segundo, para que no solamente nos vayamos con los medicamentos de alta tecnología, sino que lo que se ha estudiado de aquí para atrás, de todas maneras, tiene validez y tiene buenos resultados, y los podamos seguir utilizando en nuestros pacientes. Siempre miramos riesgos y costos contra beneficios, donde nosotros sabemos que siempre debe ser mucho mejor los beneficios, entendiendo que los riesgos y los costos van a ser elevados porque vamos a tener que monitorear todos los estudios clínicos, evaluar todos los estudios clínicos y además de eso documentarlo, lo que implica obviamente una inversión importante, pero a pesar de esto, los beneficios siempre tienen que ser mucho mejores. ¿Quiénes participan en los ensayos clínicos en los seres humanos? Uno siempre dice, no, eso es solamente un médico y el paciente y no más. Normalmente está el patrocinador, que es la institución que realiza los aportes para financiar el estudio, que como les decía puede ser el Estado, puede ser un laboratorio farmacéutico, o muchas veces cuando son casos críticos, como lo vimos en COVID, funciona laboratorios independientes patrocinando los estudios clínicos acompañados de entes de gobierno y uno o dos o tres laboratorios farmacéuticos con el fin de poder tener eh, una agilidad, perdón, en los resultados ante una amenaza latente como la que tuvimos. Sujetos participantes son los pacientes que asistimos a los estudios clínicos. El investigador debe ser un médico experto que conduce el estudio, que siempre tiene que tener experiencia por lo menos de unos 5 años en investigación clínica aquí en Colombia, y siempre tiene que estar acompañado
con un subinvestigador que debe tener o mínimo 2 años de investigación clínica o si no tiene los 2 años, tiene que ser especialista en el área que se está investigando. Por ejemplo, el caso mío, yo llevo haciendo investigación casi 20 años. Mi especialidad es ginecología y endocrino, pero participé en varios estudios en los cuales no era de mi especialidad, ni de endocrinología ni de ginecología, pero tenía la experiencia en los años como investigador. Entonces el subinvestigador era un especialista de esa área que íbamos a investigar. Puede ser el área de dermatología, ¿cierto? Puede ser un dermatólogo que no tuviera la experiencia de investigador. La experiencia la daba yo con mis años de investigación y él daba toda la experiencia como especialista en dermatología, con el fin de que siempre existieran o existan dos en investigación, que sea un par, el cual uno tenga el máximo de experiencia en investigación y el otro tenga el conocimiento desde el punto de vista de la patología. Y el comité de ética, que es, como les decía, el comité que se lo conforma un organismo independiente que va a velar por la integridad de los sujetos, que se cumpla todo el código de Helsinki y que se haga todo acorde a las buenas prácticas clínicas. Esta es de las diapositivas interesantes de los estudios clínicos, que normalmente le dicen a uno, no, pero es que eso se inventa en una cantidad de estudios y eso salen moléculas y salen medicamentos. La verdad es esta. Normalmente se presentan de más o menos 10.000 moléculas a un estudio clínico y es lo que llamamos nosotros en investigación básica y descubrimiento, que es todo lo que tiene que ver con laboratorio clínico. Ahí es donde están nuestras raticas de laboratorio. Ahí es donde decimos, vamos a estudiar, pongamos un medicamento conocido, la aspirina, ¿cierto? Vamos a coger la aspirina y vamos a estudiar la aspirina. Ahí comenzamos nosotros en esa investigación básica y de descubrimiento a trabajar con animales, en donde vemos nosotros qué va a pasar con la aplicación de la aspirina en los animales, buscando a ver si de pronto tienen mayor crecimiento de la cola. Eso dura 6 años y medio en observación, es investigación molecular, son estudios de fase preclínica, o sea, antes de llegar a los humanos, que ahí es donde se trabaja, como les digo, con animales y tiene una duración más o menos de 6 años y medio. De esos 10.000 compuestos, solamente 250 van a salir aprobados en esa fase preclínica. O sea, se vio que efectivamente de las 250 moléculas similares al ácido acetil salicílico o a la aspirina, 250 sí producían que crecía la cola. Y pasamos a los ensayos clínicos, que es ya con humanos, donde tenemos una duración de 7 años, entran esas 250 moléculas, y en esos 7 años tenemos tres fases. Una fase uno que es donde básicamente nosotros trabajamos con voluntarios sanos, son pacientes en los cuales no tienen ningún tipo de patología, pero quieren verificar qué sucede al tomar el medicamento, o sea, ver si hace algún tipo de daño el medicamento en humanos, en pacientes sanos. O sea, si de pronto, por decir algún dato, o me va a ocasionar hipertensión arterial. Eso son estudios fase uno en el cual se hacen pacientes sanos y el número de pacientes es un número de pacientes mínimo. Mínimo, estamos hablando que los estudios grandes incluyen, como les decía anteriormente, un número muy alto. Por ejemplo, los estudios de osteoporosis incluyen más o menos 20.000 pacientes a nivel mundial. Para esta fase uno estamos hablando que no son más de 100 pacientes en los cuales se hacen esas primeras fases. Después viene fase 2 en donde ya son pacientes que tienen la enfermedad y comenzamos a ver qué sucede con el medicamento, pero igual es un número inferior a los 17.000 o 18.000 que van a estar al final, donde vemos nosotros qué va a pasar en ese tipo de pacientes con recibir el medicamento. Y la fase 3 es donde vemos nosotros comparando
el medicamento que arrancó en fase uno con el medicamento de última tecnología que tenemos hoy. Entonces arrancamos el medicamento de número 40-50 y vamos a compararlo en la fase 3 con la aspirina que está hoy en el mercado, ver exactamente que sea mejor que la aspirina, que no ocasione daño y que los resultados a futuro sean mucho mejores de los que ha mostrado la aspirina en todo el transcurso de la vida. En eso tenemos 5 moléculas nomás que están haciendo todo este traspaso durante 7 años para que después, al final, en el año y medio salga solamente un medicamento. O sea, de 10.000 medicamentos que arrancamos, sumamos aquí 6 años y medio, aquí 7 años, estamos hablando 13 años y medio, son 14, son 15 años. De 10.000 moléculas, solamente un medicamento va a salir para la agencia revisora, la FDA, la EMA, y por último, salen ya al mercado. Entonces, eso de que se inventan medicamentos todos los días, no, es una fase muy larga, es una fase muy juiciosa de seguimiento, es una fase donde vamos descartando moléculas que efectivamente no tengan la función para lo cual fueron diseñadas y al final solamente resultar con un medicamento aprobado que sea el efectivo y el que sea menos, el más efectivo para nuestros pacientes. Esa es la parte de investigación clínica. Hablemos un poquito de la historia que es interesante. O sea, yo les hablé un poco de lo que ha sido el estatus actual de la investigación clínica y lo que hemos podido hacer gracias a todos los adelantos de parte regulatoria y donde pues buscando la protección de nuestros participantes y de nuestros pacientes hemos logrado tener muy buenos resultados. Pero ¿qué ha pasado de aquí para atrás? El primer término que se habló fue la variolación. La variolación era las primeras técnicas de vacunación que existían en toda la parte en China, donde lo que se buscaba era sencillamente poner en contacto y al estar tocándose unos con otros, lograran tener la formación de algún tipo de defensa, o sea, hacer lo que hablábamos al principio de inmunización, hacer algún tipo de inmunización contra el- el- la enfermedad ante la cual estaba expuesta la persona que poníamos nosotros a tener contacto. Eso fue en más o menos 1706 y 1718. Posteriormente, este doctor que vemos aquí, el doctor Edward Jenner, nació en el año 1749 y falleció en el año 1823, pero es el que decimos nosotros que es el padre de las vacunas. Él es un médico científico inglés que comenzó a trabajar en toda la parte de vacunas, descubrió la vacuna contra la viruela, que fue la primera vacuna del mundo, y es el que le da los términos al por qué se llama vacunación. Hablamos de que la vacuna y la vacunación se derivan de este nombrecito, la variolae vacinae, que son las pústulas de la vaca, el término ideado por Jennifer para denotar la viruela bovina. ¿Y por qué sale eso? Porque sencillamente se vio que teníamos nosotros a nivel de las vacas todo lo que era la viruela bovina y veíamos cómo las mujeres que estaban haciendo el- la función de ordeño terminaban infectándose y terminaban posteriormente infectando mucha más gente y llevando toda la parte de la viruela por todos lados, haciendo una infección masiva. ¿Qué hizo el doctor Jenner? Lo que hizo fue inocular a Jane Phillips con el pus de las pústulas que tenía la señora que venía de ordeñar. Este muchacho se enferma de viruela, luego lo inoculan con las costras de una paciente que ya tenía viruela y se logra tener una protección. O sea, se hizo una vacunación, por eso se llama vacuna, porque venía de los vacunos, y termina teniendo una respuesta muy importante y comienza a masificarse el cómo aplicar
a la población este producto que se sacaba directamente de las pústulas que tenía la vaca, comenzando por la población pediátrica, y fue así como se logró salvar a muchísimos niños de la mortalidad por este tipo de enfermedad, haciendo masiva la vacunación en varias partes del mundo. Y la OMS en el año 1980, recordando al doctor Jenner, dice que se logró erradicar totalmente la viruela basado en el desarrollo de la vacuna realizada por este doctor desde 1700. Otro de los personajes importantes en vacunas es el doctor Luis Pasteur, que aunque no era médico, él era un químico, pero fue el que comenzó a ver qué pasaba con todo lo que eran las bacterias, con todo lo que eran aquellos microorganismos que él veía que comenzaban a hacer algún tipo de infección, y comienza a trabajar inicialmente con todo lo que era la rabia canina, donde veía él que los animales, cuando tenían algunas fases como muy características de ser agresivos, de tener salivación profusa, y mordían a los niños o mordían a las personas, estas personas terminaban teniendo un comportamiento de locura y posteriormente terminaban falleciendo. Entonces, él comenzó a trabajar y vio que podía mirar algún tipo de reacción si de pronto inoculaba alguna de esta parte de la saliva que iba encontrando en estos caninos, y comenzó a trabajar hasta que al final desarrolló la parte de la vacuna contra la rabia, donde algo importante fue que la probó directamente en un familiar y logró tener afortunadamente resultados, y pues todos sabemos el éxito que tiene la vacuna antirrábica a nivel mundial en este momento. Otro, el doctor, el famoso doctor Roberto Koch, que era el cazador de bacterias, este sí era médico, pero él comenzó a trabajar en todo lo que era determinar el famoso bacilo de Koch y todas estas otras bacterias que se derivan de los hallazgos que hacía el doctor Koch. Él comienza a trabajar en todo lo que era el anthrax, el tétano, la difteria o la peste, y logra tener el acercamiento de la misma forma de lograr un licuado, un producido que al inoculárselo a los pacientes sencillamente terminaba haciendo una protección contra este tipo de infecciones. El doctor Salk, otro de los padres de la vacunación y sobre todo muy importante en nuestros niños, porque fue el que logró tener la vacuna contra la polio, y es así como logramos nosotros vacunar a muchos niños, casi que llegó el momento donde todos nacíamos y lo primero que hacíamos era colocar el polio, y se logró erradicar también el polio de nuestra población pediátrica gracias a los hallazgos y las investigaciones del doctor Jonas Salk. ¿Qué pasó con las grandes amenazas? Hemos tenido dos grandes amenazas. Esta fue la primera, ¿cierto? Que creo que no la recordábamos hasta que nos hablaron de COVID, pero fue la primera, que son la mayor parte de contaminarnos nosotros, la población o la humanidad, es por la vía respiratoria. Y aquí arranca de todo esto, la gripe española en el año 1918, donde no había comunicaciones, donde no teníamos redes sociales, donde no había cómo, primero, tener estadísticas, o sea que estos 20 y 40 millones de fallecidos que se reportaron, me atrevería a decir que de pronto fueron más porque no pudimos tener una estadística adecuada, precisamente por no tener la oportunidad de las redes sociales y de la comunicación que tenemos en este momento. Pero digamos que fue de las primeras alertas donde decíamos, seguimos siendo vulnerables a pesar de estar trabajando muchísimo en prevención, pero si tenemos cualquier microorganismo de estos que nos ingrese por nuestra vía respiratoria, vamos a terminar contagiados todos o por vía digestiva. Fueron, digamos, las dos condiciones importantes, todo lo que era la parte de
infecciones respiratorias o infecciones gastrointestinales eran las de mayor contaminación y las que nos llevaban precisamente a tener mayor impacto y hacer epidemias y pandemias como esta de 1918. Y la reciente, la del COVID-2019, donde se reportaron más de 15 millones de muertos en pandemia, pero somos conscientes de que creo que cada semana nos dicen que hay una nueva aparición de COVID y sigue siendo gente todavía desafortunadamente falleciendo por COVID, pero digamos que el pico máximo se logró frenar gracias al desarrollo de las vacunas para COVID y estos datos que tengo que son del 2021, en ese momento se habían administrado más de 8.000 millones de vacunas a nivel mundial. ¿Que hay eventos adversos? Sí, de acuerdo, es que uno le dicen que volvamos al cuento de la aspirina, que la aspirina que es inofensiva o que el acetaminofén es inofensivo. No, hay pacientes que toman una aspirina y pueden hacer una reacción alérgica y morirse. Igual con el acetaminofén, pueden hacer un daño hepático y morirse. Entonces, el comparar solamente datos aislados de posibles eventos adversos atribuibles a la vacuna del COVID es algo que en mi concepto, y la defiendo totalmente, nos ayuda a salvar muchas vidas y la seguimos promocionando. Como decíamos hace unos días que hicimos un conversatorio sobre vacunas, las vacunas se tienen que seguir colocando. El COVID no es única dosis, el COVID tiene que tener un refuerzo cada año y como tal seguimos promocionando que nos sigamos vacunando porque es una enfermedad respiratoria más. Es un SARS-CoV-2, como vimos en todo el transcurso de estos conversatorios, que se transmite en forma respiratoria y que va a seguir en el ambiente. Como decían por ahí, el COVID llegó para quedarse. Sí, depende de nosotros, con vacunas, con efecto rebaño, con todo lo que hemos trabajado, podamos tener mayor acercamiento a tener una, una población cada vez menos con posibilidad de afectarse por el COVID. Pero las vacunas definitivamente fueron un salvavidas muy grande para toda la población. Imágenes de las vacunas que hemos tenido oportunidad de colocar. Cuadro de resumen para ir terminando de lo que es la historia de las vacunas. Hablamos en el 76, más de 300 millones, de 300 millones de personas fallecen por viruela. El cólera fue otra que hacia 1885 se logró encontrar ya la vacuna. Posteriormente, la tosferina estuvo por ahí en la mitad y la fiebre amarilla también vino apareciendo. El tifus, que es otra de las infecciones gastrointestinales importantes que llevó a tener una mortalidad también grande. El polio, que hablábamos hace un rato, ya se logró en el 94, se declara eliminada la poliomielitis en el continente americano. La inmunidad contra el sarampión, paperas, rubeola ya en el 71. Y este cuadrito que nos dice qué ha pasado en el último siglo, arrancando desde las paperas, el antras, el tifo, la tosferina, tuberculosis, sarampión, poliomielitis, fiebre amarilla, difteria, rubeola, el ébola, gripa, el N1H1, la enfermedad del IME y el rotavirus, varicela, meningitis, hepatitis. El BPH es otra de las vacunas importantes y en las cuales hemos logrado desde mi especialidad disminuir definitivamente el riesgo de cáncer de cuello uterino. Sabemos que el 99.9% del cáncer de cuello uterino se da por virus del papiloma y es por contagios tempranos. Entre más temprano nuestra juventud logre adquirir un BPH, más probabilidades tenemos de que hagan virus que causantes de cáncer de cuello uterino. Entonces, vacunemos a nuestras hijas, ojalá por encima de los 10 años y antes de su primer contacto sexual, y a nuestros hijos hombres, porque los hombres somos los que la transmitimos también. Entonces, hay que vacunarnos. Ese es otro de los retos grandes en vacunación, hablar del virus del papiloma, la hepatitis, por último el COVID-19 y obviamente algo que está y es parte de lo que hablamos en todos los conversatorios, toda la parte de inmunización anual
de en nuestros episodios gripales, donde tenemos que estar muy al día, y todo lo que tiene que ver con el herpes zóster también, que es otro de los que en población adulta o población vulnerable, población de pronto con inmunodeficiencias, puede llevar a que tengamos complicaciones que sabemos que el dolor de un herpes zóster es algo muy complicado de manejar, y normalmente da, o en quienes tenemos enfermedades así de difícil manejo, enfermedades huérfanas o población mayor. Entonces, es algo de lo que tenemos que trabajar. Como digo aquí, la ciencia promueve conocimiento con todo lo que les he mostrado. La opinión solamente promueve ignorancia y miedo, que creo que es algo en lo cual no debemos caer nosotros. Nuestros amigos los antivacunas han logrado que se revivan muchas enfermedades en América, en África, en el mapita que vemos ahí, vea todo lo que ha salido de sarampión nuevo, de polio, de tosferina, de paperas a nivel mundial, sencillamente por campañas masivas antivacunas basados en algo que no voy a entrar a polemizar con ellos, pero definitivamente soy un convencido de que la vacunación es algo por lo cual debemos luchar, es algo que es palpable, los beneficios que tenemos en nuestra población infantil, en nuestra población adolescente y en nuestra población mayor. Cerrando, unas diapositivas de algunos colegas que apoyan también las vacunas, el doctor Diego Rosselli, un epidemiólogo colombiano, neurólogo también, quien dice: las cosas son como son, el riesgo de vacuna es menor que el de subirse en una moto. O esta otra donde dice, hablando del Titanic: no, nosotros decidimos no comprar botes salvavidas hasta no ver que sí fueran seguros. Creo que son ejemplos que definitivamente nos lleva solamente a que hablemos de esto. Toda una comunidad vacunada, muchas gracias a la ciencia, y la vacuna de cada uno de nosotros nos va a proteger al que tengamos al lado. Nuestros hijos no todos hablan, y por los que no hablan, siempre de alguna forma nos darán las gracias de lo que nosotros como ponentes de la salud, como padres o como profesionales que podamos darle la mano a ellos, ellos nos darán las gracias cuando grandes digan: gracias, me vacunaron y me salvé de muchas enfermedades. Homenaje a nuestros héroes, todos los que se nos adelantaron por COVID. Muchas gracias. Dejo de- Gracias, doctor, gracias. Puedes, por favor, quitar la presentación. Aquí todo el mundo te está ¿Ya la quitamos felicitando. ahí? ¿Ya la pude quitar o no? No, Aquí sigue ya la no se ve, pantalla en blanco. conmigo ya no se ve. Creo que Ah, sí, ahí. no se ve. Ahí, Ah, entonces seré yo, no sé. Posiblemente seré yo. Sí, aquí ahí. conmigo ya no se ve. Se ve la pantalla blanca, Se doctor. ve la pantalla blanca, sí. No me veo. ¿Qué hago para verme? A ver, en compartir. Stop compartir y ya, Ahí. No, ¿no? Ah, no, ya vi aquí. Ya ahí. ahora Ahí, ya, Ahora Ahora sí. sí, ahí sí, ya. ahora sí. Qué linda esta pantalla llena de gente. Gracias, doctor. Yo, una vez más, pues bueno, súper agradecida de que hayas compartido con nosotros. Definitivamente ha sido un honor tenerte. Vamos a abrir los micrófonos. Dina va a tomar el control ahora porque pues tenemos una serie de preguntas que usualmente nos hacen antes de la reunión, y obvio también tenemos en el chat una serie de preguntas. Dina. claro. Bueno, muchísimas gracias. Súper completa. De hecho, creo que de las preguntas que nos hicieron, varias se fueron viendo en el transcurso de la charla. Sin embargo, nos parece importante como que quede recalcada esa respuesta tan importante, doctor. Excelente. Por ejemplo, principal reto
que enfrenta la investigación clínica en desarrollo de nuevas vacunas en Latinoamérica? ¿Qué podría decirnos? Yo creo que el principal reto es mm, económico. Yo creo que es la parte más difícil que tenemos nosotros en este momento. Y ahí es donde eh, trabajamos, y te digo trabajamos porque tenemos todos los centros de investigación de Latinoamérica, estamos unidos a tratar de buscar a nivel mundial, como les decía, son competitivos los estudios. Nosotros hemos salido muchas veces de ser atractivos para traer esas vacunas o esos estudios a nuestros países por los tiempos regulatorios. Normalmente, el que una vacuna salga hoy o salga en 2 meses, los costos son muy altos. Entonces, tratan de buscar siempre de tener un número de participantes lo más rápido posible con el fin de poder iniciar el estudio, tener resultados favorables y poder salir al mercado. Entonces, siempre buscamos nosotros de tratar de que todo lo que se esté buscando en investigación a nivel mundial, estar al lado y tratar de meter todos los países de Latinoamérica con el fin de que la parte económica no sea una, una deficiencia, sino que podamos contar con aporte, bien sea a nivel de el gobierno de los Estados Unidos en lo que es vacunas, ayuda mucho. La parte de la industria farmacéutica es, mejor dicho, entregada totalmente a la vacuna y sobre todo si hablamos nosotros de población infantil. Entonces, es estar como al lado de ellos para poder traer las vacunas. Eso creo que es el mayor complique que tenemos. El siguiente complique que podemos nosotros tener de nuestros países es el poder llegarle a la gente y poder llegarle en una forma clara, y soy abierto en lo que voy a decir, clara es tratando de sacar a un lado a los que se quieren aprovechar de esto. Nosotros hacemos mucho trabajo de campo, entonces, digamos, nosotros hacemos convocatorias aquí en Bogotá en comedores del distrito, por decir algo, ¿sí? Hacemos eventos de conferencias sin costo para multitud de pacientes. Y muchas veces nos encontramos con pacientes que de pronto ingresan a los estudios que nos dicen, doctor, es que me están cobrando por la charla a la que yo asistí. ¿Sí? Entonces sale alguna persona local, mal llamados líderes locales, a decir que gracias a él están recibiendo los medicamentos, que gracias a él están participando en un estudio y que tienen que comenzar a darle plata. Entonces, esa parte de la idiosincrasia de nuestros países latinoamericanos es otro derrotero que también nos toca trabajar duro para evitar que se vuelva un negocio la investigación clínica. Entonces, creo que lo más importante en esto, en investigación clínica, y pues tú, Dina, has estado muy de la mano en trabajando con pacientes precisamente de tratar de que el paciente de primera mano entienda todo lo que hemos hablado. O sea, esto está regulado, esto está vigilado, esto es serio, esto no es raticas de laboratorio, esto es algo que lo hacemos primero con mucha pasión, con mucha emoción y donde para nosotros cuando un medicamento sale aprobado y ver nosotros los resultados en nuestros pacientes es lo máximo, valió la pena la entrega. Entonces, es que la gente, entre comillas, ahí sí, no se vacunen contra la investigación, sino se contaminen de investigación para que podamos participar en todos los estudios y logremos tener un buen cubrimiento de la población. Sí, y Pero Carlos, claramente yo quiero, eso es perdón. perdóname, ese es uno de los objetivos con todas estas actividades de educación, de empoderamiento y de sensibilización, que claramente puedan incorporarse, pierdan el miedo, inclusive a preguntar y a estar con un Claro. profesional como el doctor Carlos Migdalia. No, justamente eso iba a mencionar, pero desde otra mirada, y es que yo creería que otra barrera que tenemos importante en la región es el conocimiento de los líderes de las organizaciones de pacientes sobre investigación clínica, no solamente en vacunas,
en vacunas mucho más, diría yo, pero en investigación clínica en general. Y una vez más aprovecho la oportunidad para hacer promoción de esto y que es tan importante que esto es transversal a todas las patologías y que ustedes pueden perfectamente generar proyectos que apoyan que pueden ser apoyo a su organización a través de proyectos orientados a vacunación. Sí. Hay una pregunta aquí, perdón, Dina, en el chat que dice, que habla sobre el conocimiento de los ensayos clínicos con respecto a la vacuna del COVID. Entiendo que la preocupación es por el tiempo. Dice, ¿qué conocimiento tiene sobre los ensayos clínicos con respecto a la vacuna del COVID, ya que por ser una emergencia sanitaria pandemia por el tiempo? O sea, yo supongo que lo que está hablando es de lo rápido que salieron las vacunas del COVID. Exacto, así que no nos tuvimos que gastar los 15 años que les decían investigación. Ujú. Esa fue o sea, ¿qué fue lo más importante? Lo más importante fue identificar el COVID. Una vez se identificó el COVID y se vio que era un SARS-CoV-2, nos fuimos a los estudios previos de vacunas para la gripa y encontramos que es el mismo, sino que ha mutado. Entonces, toda la parte preclínica, todos los primeros años de investigación que se hicieron en las vacunas para el N1H1, donde estábamos con toda la parte del SARS-CoV-2, llegamos al punto en el cual dijimos solamente cambiémosle algo a nivel de la parte de cómo penetra en el citoplasma del SARS-CoV-2 el tipo de vacuna y eso nos llevó a que tuviéramos desarrollo de la molécula mucho más rápido, porque solamente teníamos que hacer un cambio al final, no teníamos que arrancar desde el principio, sino ya al final, y fue como se lograron tener los resultados muy rápidos después de haber identificado exactamente toda la parte de cromosoma del COVID y así poder atacarlo en una forma efectiva. Por eso la mayoría de las vacunas, la mayoría no, todas las vacunas se basaron en lo mismo, arrancando en la molécula del SARS. Y ahí fue donde se logró adelantar todos los años previos de vacuna y llegar solamente a la última parte. O sea, teníamos uno que atacaba el virus respiratorio, lo atacaba, por ponerlo gráfico, mirando el reloj a las 3. Este COVID tocaba para acabarlo, entrar y atacarlo a las 10, basado en el reloj. Entonces fue cambiar toda la parte de cómo la vacuna se va a presentar a ese cromosoma y no entrar por las 3, sino entrar por las 10, para poder tener como un éxito en los resultados con la vacunación. Por eso se pudo hacer tan rápido, Bueno, acá en una tenemos, forma muy gráfica, ¿no? listo, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta interesante acerca de la tecnología. Dice, ¿qué rol juegan las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la biología computacional en la investigación de nuevas vacunas en la región? Como tal, en todo lo que es inteligencia artificial, y no solamente en investigación, y no solamente en vacunas, sino en medicina, normalmente no está avalada todavía para que la podamos hacer. O sea, todavía seguimos basándonos en unas revisiones mucho más acordes, mucho más sentadas en algo que nos dé más seguridad y más tranquilidad. ¿Qué sí se ha trabajado? Modelos en 3D, de pronto para manejos de dispositivos médicos, para manejos bueno, ahí va toda la parte de dispositivos, todo lo que son catéteres intracardíacos o bombas eh, cardíacas o bombas de las otras. Sí se ha trabajado mucho en tecnología 3D, pero basados como tal en lo que tiene que ver directamente con inteligencia artificial, no lo trabajamos mucho en investigación todavía. Todavía le tenemos un poquitico de respeto a los Claro, hay resultados que que nos dejar que pueden dar. avance el tiempo, como Para tú allá dices antes, vamos, ¿no? para allá vamos. Hay acá un comentario que dice, yo no he tenido éxito en vacunas del COVID en menores de 2 años.
éxito en cuanto a... No, no dice solamente eso. Hay muchas vacunas que son costosas y no las da el gobierno, por ejemplo, la del meningo B. Justamente de eso se trata, por eso es tan importante este conocimiento que estamos dando y cuando yo abro en la sesión, hablo de la importancia de generar, de tener este conocimiento para generar advocacy y el cambio de políticas públicas. De Es acuerdo. necesario en muchos países. Sí, De Bellísima acuerdo justamente, porque, presentación. Ujú. porque digamos justamente. ahorita, por ejemplo, la vacuna del herpes zóster, ¿sí? Es una vacuna que hasta ahora está llegando la de una sola dosis aquí a Colombia. Es una vacuna que no tengo ni idea cuánto sea el valor, pero sea, pongámoslo en dólares para que nos entendamos, pero pongámosla en que cueste $1 o cueste $500, es lo mismo. Debe ser una vacuna que basado en toda esa parte de lo que estamos hablando, si no hay algo que un sistema de salud lo pueda cubrir, hay que buscar la forma de que el sistema de salud lo cubra. O sea, no es lógico ni aceptado que un paciente por no tener recursos tenga que padecer un herpes zóster con unas neuralgias a futuro, cuando la vacuna está. Entonces, parte de todo lo que tenemos que hacer precisamente es eso, es tratar uno de no volverse uno subversivo en esto, no, es mostrar estadísticas, mostrar grupos de Ujú. pacientes, donde Sí, uno diga, Ujú. mire, es esto, hacer un muy buen análisis. Si uno dice, a ver, y lo hago yo en mi consulta, o sea, yo tengo mi consulta donde a veces me llegan pacientes donde me dicen, doctor, por favor hágame la fórmula para que me la dé el seguro. Y la señora llega con 3, 4, 5 guardaespaldas, le digo, no señora, qué pena, pero pues esta la compra usted, ¿sí? Entonces, es donde la gente tiene que ponerse en los zapatos de decir uno, el sistema tampoco está para aguantar todo, pero el sistema tampoco está para ponerle a todo un precio y decir, esta vacuna que es primordial, que es necesaria, que me va a disminuir costos a futuro en mi sistema de salud, debe ser aplicada en todos los pacientes que la necesiten. Si hay unas indicaciones claras de aplicación, yo como sistema de salud debo cumplir con que toda mi población acceda a ese medicamento y si no, dentro de los requisitos coloque tener plata para comprarla. Así es sencillo, ¿sí? claro. Entonces, es parte de Sí. lo que tú decías, Migdalia, de estos grupos, donde no son grupos ni subversivos, ni mucho menos, son grupos de mostrar, de decir uno, mire, estamos en esto. ¿Qué pasó con COVID? ¿Sí? Con COVID, al principio nuestros grupos de enfermedades huérfanas los estaban dejando por fuera que porque que no, que es que primero el otro grupo que eran muchos más, y Sí. es que no es que sean Ahí muchos Dina se más, apuntó algo muy importante en Colombia y fue que logró claro, que la gente de hipertensión, todos los pacientes de hipertensión claro. y pulmonar entraran. Sí, Acá vamos rapidito, Dina, por favor, sí, yo quiero una, quiero hacer la tengo, aclaratoria y te dejo a ti para cerrar con una última pregunta. vale, Sí, déjame terminar yo acá y continúas tú. En Guatemala no se tiene acceso a todas las vacunas, también justamente eso, Alma, por eso es tan importante este tipo de conocimiento y de proyectos. Y la persona, María Rosa Camposano, es la persona que nos hablaba del tema de los niños, el punto es que ella no ha logrado que las madres ah, apoyen la vacunación de los niños por el tema de los antivacunas. Bueno, ahora sí, Dina, perdón, que es que no quería dejar a la gente que estaba en el chat, porque yo sé que tienes como 10 preguntas allí, pero creo que vamos con una nada más y cerramos, ¿sí? sí, justamente terminaríamos con una que, por lo cual las personas no se vacunan, y es por los efectos secundarios de la vacunación. Entonces, quieren saber, em, a ver, ¿cómo se monitorean estos efectos adversos o secundarios durante los ensayos clínicos de las vacunas en los diferentes países? El esquema de seguimiento de eventos adversos para todo el mundo.
normalmente se basan en unos cuadros, digamos, estándar, ¿cierto? Donde dice uno, listo, a ver, ¿qué se sabe de las vacunas? Las vacunas pueden ocasionar fiebre, pueden ocasionar dolor en el sitio de la aplicación, pueden ocasionar un poquitico de rash donde se aplicó la vacuna, pueden dar un poquito de dolor muscular, un poquito de dolor de cabeza, y esos, digamos, se colocan como en un listado estándar. Después viene otro que son lo que se presenta que no está en ese listado, por decir algo. Digamos, algo que pasó cuando salió la vacuna del virus del papiloma. Convulsiones, ¿sí? Entonces, miércoles, convulsiones, pero miraron lo mismo, dijeron, a ver, de 4.000 millones de vacunas de virus de papiloma a nivel mundial, solamente Colombia reportó convulsiones y solamente en un pueblo en la costa. Averigüemos qué pasó y por eso entonces los antivacunas y todo el mundo y la gente salió corriendo y no me vacuno y se perdió una década de vacunación de virus de papiloma. Ujú, así Cuando fue. cuando vinimos a mirar, no tenía nada que ver. Fue una histeria colectiva de una población que maneja 38 grados centígrados de temperatura, todas las niñas adolescentes en cola a las 12 del día esperando que las vacunaran, donde una gritaba, la otra lloraba, no les ofrecieron nada. La primera que se cae, bien sea por deshidratación, por miedo, por susto, de ahí para atrás todas comenzaron a caerse y todas comenzaron a presentar los mismos síntomas, pero ninguna tuvo ningún evento adverso atribuible a la vacuna. Entonces, los eventos adversos, todos se tabulan, todos. Y al final del estudio, nos van a decir de los 20.000 pacientes que participaron, el 3% tuvo dolor de cabeza, el 1% tuvo diarrea, por decir alguna cosa. Y eso es lo que al final vamos a encontrar en la literatura que viene en cada uno de los frasquitos, ¿cierto? Que es la que nunca lee uno cuando se toma ningún medicamento, pero cuando le dicen posibles eventos adversos, una letra chiquitica, si uno la lee, te va a decir, los estudios clínicos demostraron tener el 10% de diarrea en población por encima de los 15 años. Todos esos eventos adversos se tabulan. Cuando esos eventos adversos deseados o esperados se presentan más de lo normal con la vacuna que venía anterior, es cuando entra como en una alerta, en un warning de la FDA o en un warning del estudio clínico, y donde dicen, ojo, paremos un momentico porque el medicamento está ocasionando más daño del anterior, más eventos adversos que el anterior, es donde puede de pronto quedar descabezado, ¿sí? Entonces, todos los estudios y cada evento adverso se debe escribir en cada visita del paciente. Para los estudios de vacunas, las visitas son más o menos cada 2 semanas. Entonces, a nivel mundial, la tabulación es automática y va saliendo y así, de la noche a la mañana le puede llegar una alerta al centro de investigación y dice, suspendido el estudio. Excelente Entonces, información, doctor. Bueno, y eso da terminamos con seguridad para una. la gente, ¿no? Bueno, sí, y terminamos con una muy cortica. Sabemos que el tema de la vacunación ha bajado, los índices de que las personas se vacunen ha bajado, sabemos que hay una inequidad, sabemos que hay falta de información, falta de educación, pero también hay una parte del gobierno que tampoco ha hecho unas campañas importantes de promoción para la vacunación y hemos visto casos donde las vacunas se han vencido y no se las han puesto a nadie. Entonces, ¿cuál sería como la recomendación a los líderes de organizaciones o a las personas que son activistas en el tema para promover la vacunación? Yo pienso que lo más importante es crear confianza primero en los líderes, ¿cierto? Poderle uno decir a los líderes, como lo hemos hablado aquí, son más los beneficios que los riesgos, mostrar las curvas de reinfección y de mortalidad que se están disparando nuevamente y entender que las dos formas de que no nos vayamos a volver a encerrar por una pandemia, por cualquier enfermedad, es primero tener vacuna y segundo tener la segunda vacuna, que es la de rebaño, que nos recuerda cómo nació la vacunación, con la viorilización, cuando hablábamos de tener contacto directo con
las personas enfermas. Entonces, creo que lo más importante es eso, crear confianza y segundo, comenzar a hacer distribución en cualquier lado de hablar de vacunas. En lo que es la comunidad médica, por lo menos aquí en Colombia, hemos logrado en los últimos 6 meses, en todos los congresos, así sea el de dermatología, hablar de vacunación. Correcto. En todos hemos hablado de vacunación con el fin de que la gente entienda, sobre todo COVID. COVID está disparándose otra vez, la gente tiene que volverse a vacunar. Enfermedad respiratoria. El de 1H1 inicialmente no le dimos tanta importancia antes del COVID, pero mató gente y la Así gente es. dejó de vacunarse también. Entonces, Así es. nada, es decirle a la gente, oiga, esto es como ir a hacerse las uñas siguen creciendo. De acuerdo. Bueno, Tal cual. muchísimas gracias. Yo agradezco, aprendí muchísimo el día de hoy. Yo creo que todos los asistentes igual y cuando repitan el video y lo compartan con su comunidad, más personas entenderán todo este tema, que no es nada fácil, pero hoy nos lo pusieron de una manera súper buena para aprender. Muchas gracias, doctor. Muchas Así gracias, es. Dalia, y Bueno, a todos, muchas gracias. Abrazo. bueno, Gracias. un abrazo grande y Se nos si quedaron un montón queda de preguntas afuera, Doc, pero bueno, no nos dio chance. las que salgan por ahí, con todo gusto mándamelas y las podemos responder por acá Perfecto. en un correo o algo lo hacemos Listo. y quedo abierto si se necesita sentar 50 líderes reacios, los sentamos. Ok, gracias, Vale, doctor. Muchísimas gracias. gracias. Muchas Bueno, felicitaciones de parte de todos acá, dándole las gracias por su excelente ponencia. Un honor bueno, haberlo un tenido abrazo con grande, nosotros. muchas gracias y para cerrar con lo que arrancamos, te llevo aquí mi Venezuela. Oh, gracias. Gracias. Gracias, un millón. Buenas Chao. noches, chao, chao. Gracias, buenas noches. Chao.